recursos en esa parte, ¿sí? Ya expliqué qué es un índice en una tabla, ¿sí? El hecho de poder tener ciertos campos que son los que voy a buscar, no en toda la tabla. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, empezamos. IDE, ¿de acuerdo? El siguiente, o hablamos todos o nos callamos todos y nada más nos guiamos con unos, porque si no es un pinche desmadre esto. Va. Tipo. El tipo de dato, vamos a estructura de datos 1 y estructura de datos 2, ¿sí? Dime cuáles son los putos datos primitivos. Eran 2. ¿No les siguieron cuál? Datos primitivos, números y cadenas, nada más. ¿Qué chingado significa un dato primitivo? De ahí nace todo lo demás, de un número o de una cadena. En bases de datos básicamente vamos a tener 4 tipos de datos grandísimos. El primero se llama numéricos. Hay 2 tipos de numéricos, los enteros y los con coma flotante. Llámalos flotantes, llámalos decimales, llámalos como los quieras llamar. Pero numéricos se dividen en 2, enteros y, repito, coma flotante. Siempre nos dijeron que los números eran infinitos, aquí no, güey. Cada campo tiene un límite en lo menor y en lo mayor. Esto es, un entero te va a llegar a los 2.545 millones menos hasta los más 2.545 millones. ¿Sí? No te caben más, solamente cabe eso. Oye, necesito uno más grande. Ah, bueno, pues vas a utilizar uno que se llama Big Hint, que a lo mejor te llega a los 156.000 millones, bla, 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 hasta el más 156.000 millones. ¿Estamos? Pues aquí no hay infinitos, sí hay límites, tanto en lo negativo como en lo positivo. Negativo en la regla de 0 hacia la izquierda, negativo, 0 hacia la derecha, positivo. Tenemos también lo que son cadenas, ¿sí? Y tenemos varias. Bar chart, tenemos text, y dentro de text también hay una gran variedad. Small text, tiny text, text como tal, medium text, big text. ¿Qué equivale? El espacio que tengas. O regreso a una analogía. Combos de hamburguesas. Combo chico, mediano y grande. ¿Qué chingón significa cuántas putas papas le caben a la madrecita donde están las papas? Así de sencillo. Es para las papas, pero a ver cuántas papas te van a dar ahí. ¿Estamos? O sea, es el número de papas que van a caber en ese repositorio. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Ahora, oye, el tipo de dato fecha. La divides, hay uno que se llama date. ¿Para qué te sirve? Para almacenar exclusivamente la edad. Un campo de ejemplo, fecha de nacimiento. ¿Necesitas saber la hora? No, nada más necesito saber cuándo nació. Tipo date. Tenemos otro que se llama time. Ese solamente te almacena lo que viene siendo la hora. ¿Sí? Si tú vas imagínate que estás haciendo un sistema donde llevas el control de los corredores cuando pasan por ciertos puntos de verificación, necesitas saber el día. No, va pasando el güey con su cadena, ¿sí? Lee la cadena y en ese momento se guarda a qué hora se está pasando. Para eso necesito un tipo de dato time. Oye, cabrón, voy a hacer un sistema donde voy a llevar el control de entradas y salidas de los trabajadores. Me convendría tener la fecha y la hora. Para eso utilizo un tipo de dato que se llama date time, que me sirve para almacenar fecha y para almacenar hora al mismo tiempo. Y hay otro que se llama timestamp, que bueno, eso ya lo verán con detalle. ¿Estamos? ¿Sabes si existe algún programa que por medio del código QR esté grabando la ubicación, por ejemplo, de un guardia? Mira, esa aplicación pudiera ser muy sencilla y lo haces con las aplicaciones que tienes en el celular. El QR, al momento que saca la imagen, tú puedes jalar lo que viene siendo la ubicación. Sí, es que pues a mí también como que... Se me hace que tú lo quieres para otra cosa, güey, pero bueno, dices que es con la guardia, pero prende el aire tantito, no seas gacho, cabrón. Se me está derritiendo el cerebro. El código QR, el guardia de seguridad
Entonces, que si se para en un punto, vaya y escanee y vaya registrando que después de cierto tiempo se movió del lugar y está... Y si lo haces al revés. Pero si hay una aplicación en el celular. Si lo haces al revés, que el guardia traiga algo ahí, que al momento que pase o que traiga alguna cadena. Hay unas madres que son las tarjetas de proximidad, ¿sí? Entonces le montas la pinche tarjeta, pones diferentes puntos y donde vaya pasando te lo va registrando. Te va a crear un polígono si tú quieres verlo así. Como los de la Coca traen un escáner y llegan y checan a cada tienda. Es lo mismo, ¿verdad? Trabajaré igual. Sí, pero bueno, ok. Regresamos a la base de datos. ¿Qué me chingas estaba? ¿Qué tipo de datos? Estábamos en... Ok, bueno. Ya nos hiciste desconcentrar al profe. No, por sí el profe es medio disperso. A ver, en la semana echen una leída a tipos de datos en MySQL, les va a ayudar, ¿sí? Finalmente les va a ayudar más adelante. ¿Sale? Para no ponerme ahí. Longitud. La longitud es el número de caracteres que se tenga, ¿sí? Que necesites. Por ejemplo, tu nombre, puro nombre. Edgar Acecas, ¿no tienes otro nombre? José Edgar. ¿Tu nombre? Jonathan. Acecas. Jonathan. ¿Cuántos caracteres tiene tu nombre? Inclúyeme el espacio en blanco. ¿Cuántos caracteres tiene tu nombre? Inclúyeme el espacio en blanco. Que nada más tenga un solo nombre. ¿De aquí quién? Ramiro. ¿Cuántos caracteres tiene tu nombre? 6. 6. 10. 22. 22. ¿Otro completo? Sí. No, nada más tu nombre. El puro nombre. Puro nombre. Jonathan Guadalupe. 19. 19. Sí, porque lleva los espacios. Guadalupe lleva un chorro. Guadalupe lleva espacio. No, pero Guadalupe, ¿cuántos lleva? Jonathan, espacio. Guadalupe está muy largo. Guadalupe, ¿cuántos lleva? Guadalupe es muy largo. Son 9. 9. Y el espacio son 10. Son 10, son 14. Guadalupe son 14. Escríbelo con 18. 9. Y el espacio y luego la rosa. 9, 10. ¡Ah! La rosa de Guadalupe. Sí. ¿Cuántos decías? Ay, güey. Sí, por su nombre. Prende espacio, ok, sí, 18. Ay, chingón, ¿eso dónde lo hizo? Por estar platicando acá con la rosa. No, está en Excel. Aquí estamos hablando de variabilidad en la longitud. Ramiro tiene 6. El tocayo del hermoso nombre tienes 10. Aquí tenemos 18. Todos los nombres son diferentes. ¿Tu nombre? Ramiro. Acecas. ¿Con C o con K? 13 caracteres, variabilidad. El tipo de dato varchar, para eso me sirve, carácter variable. Yo no sé cuántos caracteres va a tener cada nombre. Por lo tanto, ahí empiezo a hacer Hay que ponerle un montón de nombres. el estándar que traemos. Nombres, 25. Apellido paterno, 25. Apellido materno, 25. Todos Es el estándar que se trae más o menos. ¿Sí? Ya entendemos que es la longitud. Hay personas que tienen hasta 3 nombres. María Guadalupe Yolanda. Entonces ahí se pone 25. La que conozco, María Guadalupe. 22 caracteres. ¿Sale? Va. Ok. Longitud. Ya entendimos qué es. Pero ¿cuánto es lo ideal dejarlo entonces? Ahí. Tiempo. ¿Cuáles son los únicos que en longitud hay que ponerle algo? En numérico no. Todo lo que sea numérico no le pongas longitud. Hay uno que es el decimal, que sí trae una, pero ya se los explicarán en base de datos, ¿sí? Pero regularmente solamente hay 2 campos que efectivamente van a tener longitud. Uno que se llama char y otro que se llama varchar. Te sirven para la misma madre. Te sirven para almacenar datos alfanuméricos. Diferencia entre char y varchar, muy sencilla. Char es dato exacto. Ejemplo, cur.
18 caracteres no cambia. Entonces siempre será de 18 caracteres. Varchar, carácter variable, que es lo que estamos viendo ahorita. Ramiro, Edgar José, Jonathan Guadalupe, Erika Natalia, que son nombres o datos que tienen longitud variable, que pueden ser de 19 como pueden ser de 6. Entonces, si le pongo varchar de 25, significa que estoy dejando un espacio para 25 caracteres. Así ocupes 1 o ocupes 0, ya verán que es ocupar 0, ¿sí? Analogía para que me lo entiendan mejor. Haces una reservación en un restaurante. ¿Cuántas personas? 4 personas. Te van a agarrar una mesa con 4 personas, ¿sí? Con 4 sillas, perdón. Si llega una, les vale madre, no te van a quitar las otras 3. Ahí te dejan esa mesa con 4 sillas, solamente ocupada 1. Llegaron 2 personas, vas a ocupar 2 sillas y te van a sobrar 2. ¿Sí me explico? Eso es la longitud. ¿Dudas? No. Bien. Predeterminado, bien. Si son, necesito que son, por ejemplo, la prueba 18 caracteres. Ajá. Y si le quieren registrar menos, ¿qué pasa? No se puede. Te pido a fuerza que la... Aquí viene un asunto muy fregón. O lo haces por programación o lo haces por base de datos. Por programación, ¿qué tendrías que hacer? Cuando el usuario esté escribiendo, que te cuente cuántas letras va a escribir. Y tú lo comparas contra la longitud del texto. If campo es menor a 18, entonces que no te deje pasar. ¿Sí? Que te regrese y que te lo ponga rojo y te diga no puede jalar. Si lo haces por base de datos, ¿qué te va a provocar? El dato va a pasar del sistema, llega a la base de datos y te va a marcar un error, ¿sí? Porque la base de datos no controla el error de programación. ¿Dónde es mejor hacerlo? Desde mi punto de vista, desde la programación, no en la base de datos. En la base de datos tú generas las reglas que después en la programación tendrás que validar. Ahí en la base de datos a veces marca los formularios y te regresa y te falta. Pero eso lo haces del lado de la programación. Todo lo haces, porque la base de datos, haz de cuenta que llega contigo, llega la información. Si no es válida, se va a chingar su madre. ¿No se te aventó tu computadora cuando pusiste? Si es válida, la recibe. Si no, de acuerdo a la reglamentación. Estoy hablando de validez del dato, no en que si está correcto el dato o no, sino que su estructura sea la que tú le dijiste que iba a entrar. ¿Estamos? ¿Dudas? Predeterminado, ese me sirve para una cosa muy importante. Predeterminado me sirve para, en dado caso que yo no necesite que ese dato vaya en blanco, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Si el usuario pendejo no le escribió nada, ¿sí? Tú le pones por default 3X. ¿Sí me explico? Eso pasa mucho con apellidos paternos y apellidos maternos. ¿Sí? Le pones un dato predeterminado, entras aquí y le pones el personalizado y te abre un campito donde tú le vas a poner cuál es el dato personalizado que quieres que se guarde en dado caso que venga en blanco o venga nulo. Entonces aquí? hay que agregar. En dado caso, ¿sí? Pero también regreso a lo mismo. Regreso a lo mismo. ¿Dónde lo quieres hacer? ¿Dónde lo quieres validar? ¿Desde la programación o desde las bases de datos? ¿Sí? Y eso sí ya es a gusto del programador. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? No. Va. Cotejamiento. Pero entonces, Viene. pero entonces si la programación lo deja en blanco y no le pongo nada, y yo en la base de datos ahí lo programo, porque le ponga algo, en lo que va a ver el usuario va a ser vaya, no va a haber nada del usuario, pero yo en la base de datos sí voy a ver que tienen X datos. Inclusive cuando regreses el dato, ya en la programación, cuando hagas una búsqueda, vas a ver lo que la base de datos te puso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Regularmente, y esa es una recomendación, ningún campo en una tabla, déjenlo nulo, jamás lo dejen nulo. Siempre pongan predeterminados para que el dato no quede. Cuando tienes un nulo, es un desmadre para las búsquedas después. Si le pegas al performance del servidor como tal.
¿sí? Del servidor de base de datos específicamente. ¿Sale? Ok. Cotejamiento. ¿Para qué sirve el cotejamiento, niños? Lo vimos para la creación de la base de datos. ¿Para qué me sirve el cotejamiento? Vamos a ver, Con madre. para el idioma de los datos que vamos a tener. ¿Sí? ¿Ya ven cómo les vale madre cuando uno explica? Les dije la base de datos, el cotejamiento, y ahorita que cotejamiento, ¿qué es el cotejamiento? No, sí, profe, aquí lo tenemos todo. ¿Sale? Cotejamiento. Aquí significa que el cotejamiento se lo puedes asignar directamente a un campo. ¿Sí? Ejemplo, si tú necesitas en un campo meter, no sé, alguna simbología del idioma que te dé tu gana, le puedes poner exactamente al campo el tipo de cotejamiento que va a aceptar. No se le pone, se queda lo que se puso por el... Es correcto. Si no le pones nada, ¿sí? Por default hereda el que tiene la base de datos. Fíjate cómo está el asunto. Si no le pones nada en el cotejamiento, cuando creas la base de datos, te hereda lo del sistema operativo. Si no le pones nada en el cotejamiento dentro del campo, te va a heredar lo que tiene la base de datos. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Sí? Ok. Atributos. Básicamente el atributo es, te explico por qué eso es importante, es cuando es el signed y el unsigned. ¿Qué significa eso de signed y unsigned? Cuando un campo puede ponerle el símbolo negativo o no símbolo negativo. ¿Cuándo vas a utilizar eso? Cuando estás con sistemas contables. Cuando estás con un sistema contable, regularmente una pérdida, ¿sí? Es con el menos, lo pones en rojo. Que es, bueno, aquí te va a permitir meterle el símbolo menos, ¿sí? En un número entero no hay menos como tal. El negativo se representa de otra forma, no con un símbolo menos. Para eso necesitarías meterle como signed o unsigned, ¿de acuerdo? Por default, ¿cuál es el tipo de dato? Te estoy hablando por los numéricos. Siempre va a ser unsigned, ¿de acuerdo? Unsigned. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que no tiene signo. Así de sencillo. ¿Va? Nulo. Es un vil cuadrito. ¿Para qué chingados me sirve ese? Si yo habilito ese cuadrito, ¿qué significa habilitar el cuadrito? Simple y sencillamente ponerle la flechita. Significa que sí voy a permitir valores nulos. Te voy a explicar la diferencia entre un nulo y un vacío. ¿Sí? Nulo, esa silla que está, bueno, no sé si había persona ahí. La silla que está allá en aquella esquina, al menos en esta clase, eso es nula. No ha sido utilizada. Siempre ha estado ahí. Vacía, antes de que llegue la niña. Esta es un dato vacío. Estuvo ocupada, después se fue a hacer su desmadre acá, ¿sí? Y la dejó vacía. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Diferencia entre vacío y nulo. ¿Estamos? Nulo no ha sido utilizado, vacío fue utilizado, se borró o la puedes volver a utilizar. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo es un dato nulo? Te voy a explicar bien sencillo. Un dato nulo real es cuando estás en el domicilio. Número exterior, perdón, número interior. ¿Sí? ¿Tú tienes número interior en tu domicilio? Por exterior. En el caso de él, el número interior no aplica. Tendría que ser nulo. Alguien que vive en un interior, por ejemplo, dime la calle, bueno, número exterior. Yo vivo en la habitación 7. Interior, ¿sí? Ahí en ese caso el dato no sería nulo. ¿Sí me explico cuándo sí hay necesidad de nulo y cuándo no? Oye, güey, apellido paterno y apellido materno, ¿son nulos o no son nulos? Hay muchas personas, demasiadas, que no tienen algún apellido, ya sea el paterno o el materno, pero yo ahí no les recomendaría dejarlo nulo. Mejor dejas un dato predeterminado. ¿Estamos? Oye, si no, ya sabes que le pones 3X o 4X o 2X, ya sabes que cuando viene esa simbología no existía como tal. Bueno. ¿Estamos? Sí, Índice. No voy a meter muchas broncas, básicamente ahí ya se los explicaré el güey de base de datos o la huella de base de datos que les dé. Ya saben qué les va a dar, ¿no? ¿Usted? No sé. Yo lo otra puerta. No va a ser. Que no sea Martín. Se va a hacer si les toca. ¿Quién?
Tiempo. Eunice. Primary, unique, 20 index, minutos. index, No lo voy a poder espacio. mandar. Entonces, a ver, ya tienen los horarios, ¿no sabes? Ya están los horarios. A ver, índices. Es lo que acabo de hacer ahorita. El índice es bien importante. Ya sea que sea primario, ya sea que sea secundario, como index, ya sea que sea unique, ya ahí les iré explicando qué es este desmadre, ¿de acuerdo? Pero es importante que siempre lleve algo, ¿sale? O que no lleve nada en su caso. Y finalmente, ya no vuelvas para allá hasta AI, que significa autoincrementable. ¿Cuándo es autoincrementable? Cuando es ID, tiene que ser primario, entero, y autoincrementable. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? El Autoincrementable, él solito se genera un registro, le pone 1. El siguiente solito le va a poner 2. Por ejemplo, mi página es para generar fichas de inscripción. Puede ser ahí, Preinscripción. pero no necesariamente sería ahí. Pudiera ser, por ejemplo, tu ficha de Y yo inscripción, quiero que me regrese un número. lo haces un aleatorio. Hay muchas funciones, por ejemplo, PHP tiene una función que se llama random, ¿sí? Entonces puedes hacer que te haga un random entre letras y números y que ese sea el número de ficha y se guarda como tal, pero no sería tu ID, sería una llave secundaria, es que eso lo van a ver en base de datos. El ID simple y sencillamente es lo que yo les decía, es el control interno del dato, ¿sí? Ese campo me va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, o sea, me va a llevar un consecutivo, sin necesidad de que forzosamente tenga que significarle algo. Más bien es un control de la tabla, ¿sí? Que cuando tú lo vengas y lo busques, digas, a ver, necesito el 3, y él ya sabe quién es el 3, te agarra, y ahora sí todos los datos que necesites el 3, porque los otros 10.900 te valen mal, nada más necesitas el del 3. ¿Se queda más o menos? Sí. Ok. Puede ver. Dale. ¿Dudas? ¿Dudas? Dile que sacó 10 en la primera clase, sí. Ok. Primer campo. Es la explicación más o menos de lo que se requiere meter. A eso nosotros le vamos a llamar el metadato. ¿Qué chingados es un metadato? El dato del dato. ¿Qué es? Las características o propiedades que va a tener ese dato. ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué índice tiene? Si es nulo, si no es nulo, si tiene dato predeterminado, etcétera. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces para el primero me lo dejan como ID. ID tipo entero. En índice me los ponen como primario. Me ponen continuar, eso ya no lo explico. Y ahí me lo seleccionan. Nulo no lo seleccionen, nada más me seleccionan AI. Insisto, nombre ID, tipo de dato INT, índice primario o primary y activan AI. Cuando le pone el índice de dato primario aparece una tabla que dice Continuar. No explicamos eso. Continuar. En otras palabras, pero sí. ¿Va? Si no, ya lo voy a lograr en base de datos. Ahí pongan atención en base de datos. Yo llevé cuando Puede ser solamente un campo automático. ¿Con él? Que tiene que aparecer el... Ahora pusiste. Que tiene que aparecer Ya no así. creaste la zona. Y ya esa será otra parte, pero No, dale del su cuarto. propia base de datos. Entonces, Ok, listos. Vamos al que sigue, campo. Se va a llamar campo 1. ¿Sí? Bien. El tipo de dato. ¿A qué significa? Bueno, ¿qué significa eso el tipo de dato? ¿Qué es lo que quiero que se guarde en ese dato? En ese campo, perdón. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a escoger una madre que se llama varchar. ¿Sí? ¿Qué significa varchar? Carácter variable. ¿Va? Y ahí sí va con longitud. Lo voy a dejar de 25. Y ya no le muevo nada más. Es Ahí todo no lo que- van en ya no metemos nada. ¿Sí? Más o menos algunas reglas para que vayan checando. El autoincrementable solamente puede ser un campo, un solo campo en una tabla.
¿sí? Puedes tener n tablas y cada tabla va a tener su propio autoincrementable, pero en una tabla no puede haber más de un campo que sea autoincrementable. ¿Queda claro? Bien, ahí me lo dejan. El que sigue lo dejamos como campo 2. El tipo de dato también me lo dejas como varchar. Y longitud 25. ¿Sí?